Buenas tardes, chicos. Empezamos otra clase nueva y hoy vamos a hacer un resumen de lo psicotécnico y entrevista personal. Y como os dije la semana pasada, vamos a ver los rasgos de personalidad que ellos evalúan, las que tenemos que sacar en cada uno de esos rasgos de personalidad para sacar la mejor puntuación posible. Y si podemos, vamos a ver algunos aspectos positivos y negativos del lenguaje no verbal. Os voy a decir lo que es. Entonces, como hemos dicho, la evaluación de la personalidad se hace a través de distintas metodologías. Una de ellas es el test el biográfico y el biodata, y otra de ellas es la entrevista personal, como ya hablamos la semana pasada de eso. ¿Qué es lo que se explora a través de estos sistemas de evaluación de la personalidad? Pues se explora la socialización, la comunicación, la motivación de logro, los rasgos de personalidad, como los rasgos de personalidad, como he dicho, los rasgos clínicos y las cualidades profesionales. Hoy vamos a ver detalladamente cada uno de ellos y sobre todo vamos a ver cada rasgo de personalidad qué significa, ¿vale? Para que todo esto, cuanto más interiorizado esté y más conscientes cuando veamos las preguntas en el test de personalidad, nos va a ser más fácil identificarlo. Nos va a ser más fácil identificarlo a la hora de responder para poder hacer cada una de las preguntas. Entonces, en cuanto a los test psicotécnicos, que espero que estéis haciendo los test psicotécnicos, como os he dicho, porque es muy importante, cuanto más test psicotécnicos familiaricemos, mejor puntuación vamos a sacar. Si no lo hacemos, no podemos sacar una buena nota. Los test psicotécnicos son un instrumento, como ya hemos ido viendo durante las diferentes semanas, que evalúan el nivel de desarrollo de determinadas capacidades y actitudes, y como una posición es una selección, se van a seleccionar a aquellas personas que más se ajusten a un determinado perfil, que este perfil, como ya sabéis, se determina con anterioridad. Entonces, los test psicotécnicos, o también llamados test de inteligencia, lo que miden son los test de actitudes también, porque miden capacidades y actitudes, como por ejemplo la memoria, la percepción, la atención, las capacidades verbales, las numéricas, las de razonamiento. Cada una de estas capacidades y actitudes las vamos viendo en los distintos ejercicios que estáis haciendo durante la semana en los test psicotécnicos que os estoy poniendo de actividad. Supongo que será así. Las actitudes más frecuentes que se miden en los test psicotécnicos, como ya hemos estado viendo, es la aptitud verbal, la aptitud numérica, la aptitud espacial, el razonamiento abstracto y el test de atención y concentración y retención. ¿Qué era la actitud verbal? Capacidad para comprender y expresar conceptos mediante palabras, ya sea de forma oral o escrita. ¿Cómo son estos ejercicios que hemos estado realizando? Ortografía, definición, sinónimos, antónimos, vocabulario, la memoria escrita. La actitud numérica es la capacidad para comprender y trabajar con operaciones numéricas, con las matemáticas de toda la vida, vamos, y razonar y manejar con estas operaciones numéricas. Estos son sumas, multiplicaciones, divisiones, fracciones, porcentajes. La actitud espacial, la capacidad para diferenciar formas, volúmenes y distancias y las posiciones en el espacio. El razonamiento abstracto, que es uno de los más importantes, porque esto es lo que mide es la capacidad de observación y organización lógica, ¿vale? Que se mide utilizando pues, series de números, de letras, de figuras, ¿vale? Nosotros tenemos que buscar una lógica en esas actividades y aplicar esa norma. Y los test de atención y concentración lo que mide es nuestra capacidad de atención para estar atentos, concentrados, mientras que estamos realizando una tarea monótona y repetitiva. Es decir, un test psicotécnico es monótono y más repetitivo que un test psicotécnico. No creo que haya muchas actividades. Esto se mide por ejercicios de memoria visual, objetos, figuras, ejercicios de memoria escrita. Es que prácticamente casi todos
Los ejercicios de los test psicotécnicos miden esta capacidad, es súper importante, ¿vale? La segunda parte que hemos estado viendo durante esta semana, y a mi entender que os he dado pautas para que vayáis poniéndola en práctica, y estoy esperando el email que os dije que me mandaseis con las preguntas más o menos que tenemos del Biodata. Aún no he recibido ninguno, espero que me lo mandéis pronto. La entrevista personal lo que mide realmente, o lo que quiere medir, el objetivo que tiene el entrevistador, es la capacidad que tiene el candidato para desarrollar este puesto de trabajo. Si el candidato también tiene alguna anomalía en su personalidad que hace que él vea que en el futuro le vaya a hacer que no pueda desempeñar correctamente el trabajo para el cual están buscando que se esté cualificado. Y también es para determinar el interés que tenéis por el puesto de trabajo al que estáis presentando. La primera forma de tener interés en el puesto de trabajo en el que estáis presentando es estudiando y haciendo las actividades que se os están planteando. Y además quieren saber también las causas de por qué el entrevistado quiere acceder a ese puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, la entrevista, como dijimos, va a ser una entrevista individual. Ustedes vayan a estar cara a cara con un entrevistador y es estandarizada porque es un cuestionario que es para todo el mundo, se establece el mismo, son las mismas preguntas, y la mixta, que es sin tener un cuestionario fijo y sin tener unas preguntas prefijadas, pues él tiene como una especie de guía, una serie de preguntas, que fue la que os fui dando la semana pasada y que están basadas también en el Biodata, que supongo que lo hayáis visto en el libro. Y se utiliza el ambiente o el clima, puede ser al principio un poco más relajado y más tranquilo, para que vosotros vayáis ganando confianza y empecéis a soltar información, porque ellos son muy hábiles en este tipo de preguntas. Y después van a utilizar la parte ansiógena. Ellos van a crear situaciones de tensión, van a ver vuestros puntos débiles y si lo han encontrado, pues mejor todavía, para ver aquellos rasgos de personalidad que pueden estar ocultos. ¿Vale? Pasamos ya con la parte nueva, que son los rasgos de personalidad, ¿vale? Aquí están los factores y los rasgos de personalidad que hemos estado comentando anteriormente, y que son los que ellos van a medir en cada uno de vosotros. Os voy a ir comentando, como os he dicho, también la puntuación o la respuesta que tenemos que dar para dar la puntuación que ellos esperan en ese tipo de preguntas. Estaremos dando ejemplos de cada uno de estos rasgos de personalidad, en qué tipo de preguntas se encuentra oculto cada rasgo y la puntuación. Los factores o rasgos de seguridad que se evalúan en los distintos cuerpos y fuerzas del Estado son los siguientes: la integración social, la integración profesional, los rasgos patológicos o clínicos, la capacidad de comunicación, la motivación de logro y, por último, los rasgos de personalidad, que iremos viendo uno por uno. En cuanto a la integración social, ¿qué es la integración social? Es la capacidad de integración de uno mismo en su entorno social y la aceptación tanto de las minorías y grupos más favorecidos en el área principal de la sociedad. ¿Qué implica este concepto? Este concepto implica la unificación y aceptación de la igualdad de los derechos en estos grupos. Es decir, como existen una serie de derechos de los seres humanos, y nosotros vamos a ver cómo unificamos y cómo aceptamos esta igualdad en esos grupos minoritarios, bien sean minorías étnicas, refugiados, discapacitados, diferencias de género, todos los sectores desfavorecidos que hay en la sociedad, pues cómo nosotros integramos esos derechos en estos grupos. En cuanto a la integración profesional, ¿qué significa esto? Esto requiere la capacidad de organización, implicación, compromiso, iniciativa, el trabajo en equipo, el espíritu colaborador, la flexibilidad ante los diferentes criterios y propuestas. ¿Qué necesitamos nosotros para tener esta cualidad? Pues hay que tener control en nosotros mismos, hay que tener estabilidad emocional
y hay que ser realista y responsable. A mí me parece uno de los aspectos más importantes que debe tener una persona que trabaje o que vaya a entrar en cualquiera de los cuerpos de las fuerzas del Estado. Una persona que trabaja con armas, por ejemplo, pues estabilidad emocional tiene que tener. Estabilidad emocional tiene que tener y control sobre sus impulsos. Y control sobre sus impulsos y sobre sí mismo, por supuesto. Además, tienes que ser responsable en tu trabajo. Los rasgos de personalidad que se relacionan con esta característica, con la integración profesional: la sociabilidad, la empatía, la responsabilidad, la actividad y la expresión. En esos 5 rasgos tenemos que ser los mejores, sí o sí, ¿vale? Los rasgos patológicos o clínicos, esto es muy importante porque ellos van a indagar a ver si hay algún tipo de rasgo que va a posteriori a dificultar el desarrollo del trabajo. Estos rasgos son los que denotan trastornos o cualquier patología mental. Entonces, son los que provocan determinados desequilibrios en la cognición, que la cognición es la forma en que tú tienes de interpretarte a ti mismo y en percibirte a ti mismo. También afectan a la afectividad, a tu funcionamiento interpersonal y al control de impulso. Es decir, si nosotros tenemos algún rasgo patológico mental, pues esto nos va a afectar a posteriori en nuestra forma de interactuar. Es decir, nosotros no nos vamos a percibir nosotros realmente como deberíamos de percibirnos. Y el funcionamiento interpersonal son las relaciones que nosotros tenemos con los demás. Y controlar nuestros impulsos, pues va a estar difícil que controlemos nuestros impulsos si nuestra cognición no es correcta. La capacidad de comunicación, creo que es un aspecto muy importante para cualquiera de los cuerpos de las fuerzas del Estado, ¿no? Es la capacidad que nosotros tenemos para transmitir de forma eficaz la información y explicar tus opiniones, tanto con seguridad, con confianza y con convicción. Por eso os dije que en la entrevista personal nosotros que estar muy seguros de las opiniones que estamos dando y no caer en contradicciones. O sea, nosotros siempre tenemos que mantener una opinión, no podemos decir al principio de la entrevista una cosa y después a mediados de la entrevista otra que contradiga lo que hemos dicho al principio y así sucesivamente. Tenemos que mantener siempre la misma opinión, estar seguro de lo que estamos diciendo, que nuestra opinión es la correcta y no caer en contradicciones, que es muy importante. ¿Qué es la motivación de logro? La motivación de logro es la capacidad para contribuir a la hora de conseguir resultados y conseguir objetivos. Es decir, no es en las fuerzas del Estado el objetivo no es individual. Nosotros vamos a contribuir a conseguir un objetivo, este objetivo es colectivo, cuando nosotros contribuimos. Normalmente las personas que tienen una mayor motivación de logro, pues trabajan más duro que los demás. Eso es innato. Y a la hora de hacer las actividades, pues son personas que además lo hacen con más ímpetu, que a largo plazo va a ser una mejora en la carrera profesional. En cuanto a los rasgos de personalidad, en este caso es muy difícil determinar cuáles son los que se evalúan concretamente, pero bueno, yo os voy a dar un listado de los rasgos de personalidad que comúnmente se establecen en este tipo de pruebas, de posiciones, y os voy a explicar cada uno qué es lo que son, para que, como he dicho antes, se interioricen cada uno de estos rasgos. Los que vamos a ver, o los que me considero yo que son más importantes, son la afabilidad, razonamiento, la estabilidad, la dominancia, la animación, la atención a las normas, el atrevimiento, la sensibilidad, la vigilancia, la abstracción, la privacidad, la apertura al cambio, la autosuficiencia, el perfeccionismo y la tensión. Muchas palabras, pero que vamos a ver ahora qué significan cada una de ellas. No, que algunas no habrán sonado a chino, pero ¿qué significa cada una de ellas? La afabilidad, ¿qué es esto? Esto es la tendencia que tiene una persona que puede ir de ser una persona muy social o ser una persona interpersonalmente reservada o a estar muy implicada.
eso se mide a través de una escala y tú puedes ir desde un extremo a otro. Es decir, tú puedes ser una persona muy social o puedes ser una persona que te implica mucho en esos problemas, en esas partes sociales e interpersonales. El razonamiento. El razonamiento es la capacidad que tiene un individuo para resolver el problema. Eso también se va a medir. Creo que es un rasgo muy importante a la hora de desarrollar este tipo de trabajo, resolver problemas. La estabilidad. ¿Cómo nosotros afrontamos los problemas cotidianos de la vida y los retos que nos plantea la vida? También es muy importante, de la estabilidad emocional que estábamos hablando antes. La dominancia. La dominancia es la tendencia de ejercer la voluntad que tiene uno mismo sobre los demás. Ahí se deja entrever mucho la capacidad de liderar. También importante. La animación es el grado de espontaneidad que tenemos y de sociabilidad frente a la seriedad e inhibición de la espontaneidad. Es decir, es lo mismo, es como un continuo y tenemos en un lado las personas que son muy espontáneas y muy sociables y las personas que son más serias y más inhibidas. La atención a las normas. ¿Qué significa atender a las normas? Esto lo que mide es el grado en que las normas culturales de lo correcto y lo incorrecto se han interiorizado y se usan para gobernar la conducta humana. Es decir, nosotros tenemos que saber, haber interiorizado qué es lo correcto en las formas de actuar, cuál es la forma incorrecta de actuar, para después controlar tu conducta, la conducta del ser humano. El atrevimiento. El atrevimiento lo que evalúa es el grado de atrevimiento que tú tienes, la seguridad que tú tienes en las relaciones sociales, el carácter emprendedor que tú tienes, frente al otro extremo, que es la timidez y el retraimiento social. La sensibilidad. Evalúa el grado de empatía que tú tienes y el sentimentalismo y lo gusto por lo estético. La vigilancia. Evalúa el grado de suspicacia, el escepticismo y la desconfianza que nosotros podemos tener. La abstracción. Esto evalúa si el individuo está más orientado a procesos mentales e ideas que a aspectos pragmáticos y realistas. Es decir, esto puede sonar un poco a chino. Entre la realidad y lo que no es real. Eso es lo que mide. Si estamos en los mundos de Yuppie, por decirlo así cotidianamente, o si estamos en la realidad. La privacidad. Lo que hace es medir la tendencia a la naturalidad y la apertura del individuo frente a la tendencia de aquellas personas que son tiran más hacia la privacidad de sus emociones. Aprensión. Pretenden medir el grado de seguridad y despreocupación del individuo frente a aquellas personas que son inseguras y preocupadas y muy aprensivas. Como estáis viendo, son todos polos opuestos. Se hace una medición entre ese continuo. La apertura al cambio. Importante. Pretende diferenciar a individuos que son muy tradicionales frente a aquellos que tienen una mentalidad abierta, analítica e innovadora. La autosuficiencia se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros frente al individuo. Lo que nosotros somos muy cercanos a los demás, o nos ayudamos con los demás, o nosotros somos totalmente individualistas. El perfeccionismo. El perfeccionismo lo que mide es la flexibilidad y la tolerancia frente al desorden y la falta frente a la organización y la disciplina. El perfeccionismo tiene que ver mucho con la disciplina, que en este trabajo es muy importante. Y por último, la tensión, que mide nuestra tensión nerviosa, nuestra impaciencia y nuestra intranquilidad. A ver cómo estamos de nerviosismo. Bueno, como son los rasgos de personalidad en los que nosotros se nos va a medir, se nos va a hacer una evaluación. Por eso os he querido decir lo que significa cada uno de ellos para que vosotros entendáis lo que se va a medir. Si alguno de ellos no lo entendéis, espero que me lo comuniquéis y yo os lo explico de otra forma, os pongo otro tipo de ejemplo, aunque iremos viendo, como os he dicho, preguntas que os van a decir qué significa en cada uno de estos. Ahora os voy a decir la puntuación que tenéis que sacar en cada uno de estos rasgos para que seáis lo más aptos posible en esta evaluación. En integración social tenemos que sacar una puntuación alta. En integración profesional
también debemos de sacar una puntuación alta. Debemos, no tenemos. En la capacidad de comunicación también hay que sacar una puntuación alta. En la motivación de logro, igual, una puntuación alta. En rasgos clínicos, que como hemos dicho que son rasgos patológicos, ellos intentan buscar en nosotros, por lógica hay que sacar una puntuación baja. En afabilidad, la puntuación tiene que ser alta. En razonamiento y en estabilidad, también nuestra puntuación debe ser alta. En dominancia, debe ser una puntuación baja. En animación, atención a las normas, atrevimiento y sensibilidad, la puntuación debe ser alta. En vigilancia, la puntuación tiene que ser una puntuación baja. En abstracción, tenemos que sacar una puntuación media, al igual que en privacidad. Al igual en aprehensión tenemos que sacar una puntuación baja. En apertura al cambio, alta. En autosuficiencia tenemos que sacar una puntuación media. Y en el perfeccionismo, como he dicho, de la disciplina, hay que sacar una puntuación alta. Y en tensión, pues tenemos que sacar una puntuación baja. En todas las preguntas de los test, lo que hemos dicho, todas las preguntas, lo que tienen como objetivo es medir uno de estos rasgos de personalidad. Y estas respuestas se tienen que adecuar al perfil que se espera de nosotros, como las puntuaciones que os he dicho. Con respecto a las puntuaciones, por ello os voy a decir algunas respuestas y algunas preguntas que tienen que ver con estos rasgos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir viendo una a una, un segundito. Con respecto a integración social, para dar una puntuación alta, ¿vale? Por ejemplo, dice, un ciudadano europeo debería tener el mismo derecho que un español a ser policía. ¿Qué contestaríamos en esto? Se supone que nosotros tenemos que integrar a esas personas que son minoría, en este caso, porque es de otro país. La respuesta que nosotros tendríamos que dar tendría que ser o siempre o casi siempre, ¿vale? Otra de integración social. Soy una persona que disfruta de la compañía de los demás. Pues también tenemos que responder siempre o casi siempre. Los hombres poseen ciertas habilidades que las mujeres no poseen. Siempre o casi siempre. Tengo varios buenos amigos. Contestaremos siempre o casi siempre. Cuando estoy lejos de mi familia, les echo de menos. Es algo lógico, ¿no? Siempre o casi siempre. En cuanto a la integración profesional, me fijo en mis compañeros que hacen bien su trabajo. No es suficiente con hacer bien el mío. Sabemos la respuesta, ¿no? Siempre o casi siempre. Me siento respaldado por los profesionales que trabajan conmigo. Como tenemos que integrarnos con nuestros compañeros, pues igual, siempre o casi siempre. Necesito a los demás para desarrollar bien mi trabajo. Siempre o casi siempre por el trabajo en equipo. Disfruto trabajando en equipo más que haciéndolo solo. Volvemos a lo mismo. El individualismo aquí no está bien visto. Así que siempre o casi siempre. En los cuerpos de las fuerzas del se trabaja en equipo, no individual. Creo que es útil que exista una cadena de mandos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Siempre o casi siempre. En cuanto a rasgos clínicos, importante que estos son rasgos patológicos. He sentido voces que me hablaban dentro de mi cabeza. Nunca o casi nunca. A veces siento que todo el mundo va contra de mí. Nunca. Por favor. De vez en cuando no puedo pensar que voy a morir pronto. Nunca o casi nunca. Estoy descontento con mi cuerpo. Nunca o casi nunca. Aquí el cuerpo, ya sabéis. Nunca estamos contentos todos, ¿verdad? De vez en cuando creo que desconocidos me miran mal o me envidian. O nunca o casi nunca. No vayamos a poner otra respuesta. En cuanto a atención a las normas. Cuando alguien no actúa, si otro hace algo mal, es cómplice. Siempre o casi siempre. Tiene que haber reglas para que todo funcione. No es lógica. Siempre o casi siempre. Sería incapaz de favorecer a un compañero a costa de otro. Siempre o casi siempre.
Un buen policía o guardia civil debe dar ejemplo también cuando no esté de servicio. Siempre o casi siempre. Si es siempre, mejor. El respeto a los mayores es fundamental para la sociedad. Siempre o casi siempre. La dominancia. Creo que mi manera de hacer las cosas es la mejor. No, nunca o casi nunca. Vamos a mirar y vamos a percibirnos bien. Me molesta mucho cuando no respetan mi turno de palabra. Nunca o casi nunca. A ver, aquí a todo el mundo nos molesta que nos corten, pero bueno, nosotros tenemos que contestar nunca o casi nunca. La mayoría de los profesionales que conozco son poco competentes. Respondemos nunca o casi nunca. Prefiero equivocarme antes que conseguir consejos. Nunca o casi nunca. Los demás no suelen acertar. Igual, respondemos nunca o casi nunca. El razonamiento. Pienso en las consecuencias antes de actuar. Siempre o casi siempre. Yo aquí diría casi siempre porque normalmente todas las personas no pensamos, siempre no pensamos en las consecuencias antes de actuar. ¿Vale? La emoción no suele ser buena consejera en situaciones urgentes. Igual, siempre o casi siempre. Valoro las consecuencias de mi acto. Siempre o casi siempre. Cuento hasta 10 cuando me pongo nervioso. Siempre o casi siempre. Hay que estar muy seguro antes de usar la fuerza. Siempre o casi siempre. Aquí tiene que ver mucho con el control de impulsos, como podéis estar viendo. La tensión. En ciertos momentos, la impaciencia me supera. Casi todos alguna vez hemos estado impacientes. Nunca o casi nunca responderemos. Hay veces que no pienso antes de actuar. Nunca o casi nunca. ¿Quién no hemos actuado sin haberlo pensado antes? Pues la mayoría de las personas. Tengo impulsos irrefrenables. Nunca o casi nunca. Cuando me enfado, no me controlo. Nunca o casi nunca. Volvemos igual. Normalmente cuando nos enfadamos, en más de una ocasión no nos controlamos. Hay veces que mi cuerpo reacciona antes que mi cabeza. Nunca o casi nunca. Estas son más o menos las respuestas que nosotros tenemos que dar para que nos salgan las puntuaciones que hemos dicho. Es decir, de integración social, para que nos diese una puntuación alta, pues debemos de responder de esa forma. De integración profesional, pues igual, para que nos dé una puntuación alta tendremos que dar ese tipo de respuesta. En los rasgos clínicos para dar una puntuación baja, pues tenemos que responder a ese tipo de preguntas. Atención a las normas, para dar una puntuación alta debemos de responder así. En dominancia la puntuación baja, en razonamiento la puntuación alta y en tensión la puntuación baja. Realmente lo que quiero que entendáis de estos ejemplos que os he dicho es que vosotros primero tenéis que entender qué significa cada uno de los rasgos de personalidad para cuando nos hagan una pregunta nosotros sepamos qué rasgos de personalidad se nos está preguntando y qué debemos responder para sacar una buena puntuación o la puntuación que os he dicho que se espera de nosotros, del perfil que se espera de nosotros y de lo que se ha establecido con anterioridad. Ahora os voy a hablar de una cosa súper importante. En todos los test de personalidad existe una escala que lo que hace es medir y evaluar el nivel de sinceridad que vosotros habéis hecho en estos test. Entonces, si se descubre que vosotros no habéis sido totalmente sinceros, pues además hay una serie de preguntas que si nosotros respondemos de forma afirmativa, donde se admiten que hay una serie de defectos que tiene todo el mundo, todos los seres humanos. Por ejemplo, si una conducta que tú has dicho que sí, que lo que hacen es determinar pequeños defectos, como por ejemplo, yo nunca me he levantado tarde, y ponemos que nunca me he levantado tarde, ¿usted cree que eso es sinceridad? Todo el mundo alguna vez se ha levantado tarde. Entonces, lo que hace denotar esta pregunta son defectos que tiene todo el resto de personas. Si nosotros respondemos que no, lo que va a hacer es dar una imagen de que somos nosotros una persona perfecta y que estamos ocultando la realidad, que estamos dando una imagen distorsionada de la realidad. Así que, por favor, en este tipo de escala de sinceridad, como nos cojan, invalidan todo el test. Porque además en esta escala puede incluso invalidar el test completo. Es decir,
Si se supera una serie de límites de respuestas poco sinceras, se invalida el test. O sea, da igual lo que hayáis contestado, que tuviésemos puntuación alta, baja, eso no les va a importar. Si nosotros no damos una puntuación correcta en esta escala de sinceridad, se invalida. Por ello hay que tener en cuenta que hay que responder para que demos una buena nota en esta escala de sinceridad. Os voy a dar algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, dice, ¿alguna vez le ha dolido la cabeza? Nosotros, la respuesta adecuada que tenemos que dar es o algunas veces o pocas veces, pero que respondamos que sí nos ha dolido alguna vez. Nunca dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. Lo mismo. Algunas veces o pocas veces, todas las personas hemos dejado alguna vez algo para mañana, aunque hubiésemos tenido tiempo de hacerlo hoy. Lo dejamos. ¿Se enfada alguna vez? ¿Quién nos ha enfadado alguna vez? Algunas veces o pocas veces. ¿Alguna vez he exagerado tus éxitos o méritos? Pues igual, algunas veces o pocas veces, pero no nunca ni siempre. ¿Has mentido alguna vez? Todas las personas mienten. Son esos pequeños defectos que todos tenemos. ¿Le gusta ganar en el juego? ¿A quién no le gusta ganar en el juego? Entonces, ¿para qué jugamos? ¿Vale? Entonces, la respuesta es algunas veces o pocas veces. ¿Habla mal algunas veces de personas que no conoce? Todo el mundo habla alguna vez de una persona que no conoce. Entonces, respondemos algunas veces o pocas veces. ¿Alguna vez piensa o desea cosas que si se supieran la avergonzarían? Pues sí, todos hemos pensado cosas que nos avergüenza. Si se enterase el otro, nos enteramos. Y en eso tendríamos que responder por algunas pocas veces. ¿Has hablado alguna vez de cosas que desconoces? Todos nos hemos pegado el palo y hemos dicho y hemos hablado de temas que no tenemos ni idea. La primera yo. ¿Algunas veces o pocas veces? ¿Solamente habla de lo que conoce? Casi siempre tendríamos que responder. ¿Cumple siempre su palabra? Casi siempre. Todos hemos prometido algo que no hemos cumplido. ¿Ha tenido siempre el dinero que necesitaba? Pues ponemos casi siempre. Entonces, ¿qué más? ¿Siempre llega a tiempo su trabajo? No, todos hemos sido impuntuales alguna vez. ¿Se avergüenza de algo que haya hecho alguna vez? ¿Quién no se avergüenza de algo que hemos hecho y hemos dicho, Dios mío, ¿por qué he hecho esto? Entonces, algunas veces, pocas veces. ¿Le son simpáticas a todas las personas que conoce? Casi siempre contestaremos. ¿Sus modelos son tan correctos en casa como cuando va de visita? Pues contestamos casi siempre. Es decir, que por favor, lo otro es muy importante, pero la escala de sinceridad es más importante todavía, porque hemos dicho que como nos pillen en un determinado número de respuestas poco sinceras, por muy bien que hayamos hecho el otro test, no vale para nada, nos lo invalidan completamente, ¿vale? ¿Qué más? Como ya por hacer un resumen, importante test psicotécnico, importante test de personalidad, los rasgos que nos miden en cada uno de estos test, importante entrevista personal. Iremos por todas las semanas reforzando este tipo de aspectos. Otra cosita de las que yo quería hablar, que nos hablé la semana pasada en el tema de la entrevista personal, es el lenguaje no verbal. No sé si sabréis qué es el lenguaje no verbal, pero es de los aspectos más importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de la entrevista personal. En las clases presenciales me gustaría que analizásemos el lenguaje no verbal de cada uno de nosotros. El lenguaje no verbal, ¿qué es? Pues es un conjunto de gestos, de tonalidades a la forma de hablar, de movimientos que acompañan a la comunicación verbal, a nuestras palabras. Y eso modifica o califica el sentido de las palabras que yo he dicho. Yo puedo estar diciendo que todos los días me levanto temprano, pero mi tono está diciendo una cosa, mi gesto está diciendo otra cosa, que a lo mejor lo que está haciendo es contradecir a lo que mis palabras están diciendo. Son conductas que hablan por sí solas, es una forma de forma inconsciente al entrevistador y dan información muy importante sobre nuestra actitud. Se dice incluso que el 80% de la comunicación es no verbal. Nosotros podemos estar diciendo con nuestras palabras cosas maravillosas, pero nuestra comunicación no verbal está diciendo
cosas no tan maravillosas de nosotros mismos. Así que tenemos que aprender a controlar ese tipo de comunicación. Yo voy a dar una serie de pautas que son positivas y negativas a la hora de estar en la entrevista personal, que yo iré profundizando y iremos analizando en cada uno de nosotros para que la podamos controlar un poco más. Se nos escapará alguna, pero bueno, vamos a intentar controlar la mayoría de ellos. Además, ellos son personas que son muy expertas en este tipo de entrevistas y a lo mejor nada más que tú estás llegando, ya ellos han sacado una percepción de ti por este tipo de aspectos del lenguaje no verbal. Conductas que son positivas del lenguaje no verbal. Por ejemplo, mirar a los ojos al entrevistador, pero sin intimidarlo. No podemos quedarnos mirando ahí como si fuésemos momias. Eso intimida al entrevistador. Eso va a mostrar, cuando nosotros miramos al entrevistador, lo que muestra eso es una transparencia, que nosotros no estamos mintiendo, estamos mostrando seriedad, estamos mostrando la confianza que tiene en ti mismo, la confianza que tú tienes en él. Otra cosa importante es los brazos. Los brazos, la apertura. Eso muestra que tú tienes capacidad de comunicación, que como hemos dicho antes, son uno de los rasgos más importantes que se miden, ¿vale? Otra cosa muy importante que a mí me funciona muy bien y que yo os aconsejo es la sonrisa. El sonreír transmite al que tenemos enfrente una imagen positiva de nosotros mismos. No podemos estar serios como si nos estuvieran matando, que tampoco nos están matando. De vez en cuando, durante la entrevista, soltar alguna sonrisa, utilizar el sentido del humor. Y cuando además estéis entrando, lo primero que tenéis que dirigirle a él es una sonrisa. Eso ya va a cambiar la forma del otro de percibirte. Os lo digo por experiencia. Mantener las distancias y tenemos que respetar el espacio personal. Por favor, no nos pongamos así delante del entrevistador. Cada uno tiene que tener su espacio, porque eso es lo que volvemos al mismo. Creamos una intimidación. Y además, aparte de invadir su espacio personal, lo que nosotros estamos mostrando con esta actitud es que somos educados y que lo estamos respetando. Eso es muy importante. Asentir con la cabeza. Cuando estáis hablando, ¿qué significa eso? Se llama conducta asertiva. Esto lo que le dice a él es que ustedes están mostrando interés. Es una muestra de escucha activa. Se llama conducta asertiva porque quiere decir que tú estás atento a lo que te están diciendo, que tienes interés a lo que te están diciendo. Espero que esté utilizando mucha conducta asertiva mientras que yo esté dando mis clases. No os veo, pero lo espero de vosotros. Otra característica es inclinarnos hacia adelante, no dentro de una cosa normal. No vayamos a invadir su espacio, como hemos dicho antes, que eso muestra respeto. Nos inclinamos hacia adelante un poquito, que muestra interés también. Y, cosa muy importante, ni los brazos cruzados y las piernas sin cruzar. Una postura erguida, que estemos nosotros rectos, no nos mostremos así como en plan encorvados, vaguedad, sino que estemos erguidos, pero no rígidos, ¿vale? Con naturalidad. Esos son los aspectos positivos. Otro aspecto, ahora vamos a ver aspectos negativos del lenguaje no verbal. Una cosa que queda muy mal, el tocarte el pelo continuamente, el tocarte la frente, el tocarte la oreja, todo eso lo que le están mostrando a él es que tú tienes dudas, que estás muy inseguro, que estás nervioso. Sí que es verdad que tú vas a tener cierto grado de nerviosismo y como hemos dicho en la otra ocasión, nosotros tenemos que decirle que estamos nerviosos porque es una prueba muy importante, pero no mostremos ese grado de nerviosismo 100%, ¿vale? Además, os dije que una cosa importante que podemos hacer es poner las manos sobre nuestras piernas, con naturalidad. Las manos tienen que estar, la mano abierta, apoyada así en la barbilla, esta postura, lo que muestra es un desinterés y cansancio total. Vamos, que no le estáis echando absolutamente cuenta de lo que os está diciendo. Otra cosa que no queda muy bien en el lenguaje no verbal, rascarse la nariz mientras que se está hablando. Eso es que estás mintiendo. Cuidado, que la sinceridad es muy importante. Sujetar algo contra el pecho o algo con las piernas, cualquier cosa, está mostrando una actitud defensiva frente a lo que te está diciendo el entrevistador. Cosa que está mal. Si antes hemos dicho que mirar al entrevistador está bien, pues está claro que algo negativo es que no lo mires a él, que esté mirando hacia arriba,
que esté mirando hacia abajo, que mire a cualquier sitio o hacia el suelo. Es lo que muestra es que no es una persona muy tímida. Cuando hemos dicho que en extroversión tenemos una puntuación alta, tenemos que sacar una puntuación alta y además muestra que no tiene seguridad en ti mismo. Otra cosa es la que tenemos que dar puntuación alta. Así que esto tenemos que controlarlo. Mirar el reloj. Cuando tú miras el reloj, está mostrando una falta de interés, una impaciencia total. ¿Vale? Cruzarse de brazos, fatal. Lo volvemos a decir. Ponemos en la mano, en la pierna, o la dejamos hacia abajo, pero nunca cruzamos. ¿Vale? ¿Qué más? Levantar la barbilla. Esto sí muestra un aire de superioridad. ¿Vale? A mí no me gusta la gente que da como ese grado de prepotencia. Un exceso de seguridad tampoco. ¿Vale? Y cubrirse la boca, hablar así. No sé qué, no. Eso también está muy mal, es un aspecto muy negativo acerca del lenguaje no verbal. Y otra cosa muy importante, como hemos dicho que hay que mirar y no mirar al entrevistador, es mirar hacia el suelo. Eso sí que muestra desinterés. Yo miro hacia abajo, pero porque estoy leyendo los apuntes. Que me interesáis todos vosotros. Por último, lo que vamos a ver en distintas clases, vamos a ver lógicas de respuestas que tenemos que dar tanto en los cuestionarios como en entrevistas de personalidad y recomendaciones generales. Iremos matizando cada una de las preguntas que fui comentando la semana anterior, como las preguntas que nos miden rasgos de personalidad, para que sepamos qué respuestas tenemos que dar, ¿vale? Para que las vayáis estudiando y demos una buena puntuación. Para terminar, quiero comentaros una cosa muy importante para mí. Para poder sacar una buena nota en los exámenes, tenemos que estudiar. Puede ser, cada uno de nosotros tenemos una vida personal, está claro. Pero como os hablé a cada uno de vosotros, tenemos que buscar una organización y una optimización del tiempo. Sé que por temas laborales, por temas personales, no contáis con el tiempo suficiente. Pero yo confío en vosotros. ¿Ustedes confían en mí? Yo espero que sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es organizarnos, ver el tiempo con el que contamos. Y una vez que veamos el tiempo con el que contamos, tenemos que distribuir cómo vamos a utilizar el tiempo para el estudio. Si tenemos que sacrificar cosas personales, amigos, deporte, etcétera, lo tenemos que sacrificar. ¿Por qué? Porque esto es solamente una etapa de nuestra vida. Esto no es eterno. Nosotros solamente vamos a estar estudiando hasta septiembre. Cuando pase septiembre, volvemos a retomar nuestra vida cotidiana. Pero para poder sacar una buena nota en todas las materias, tenemos que organizarnos y estudiar. Entonces, por favor, mandarme un escrito con el tiempo que tenéis, cómo distribuís vuestro tiempo, para poder hacer una planificación de estudio. ¿Vale? Espero que me lo enviéis. Y si no me lo enviáis, pues os llamaré para ver cuál ha sido el problema para el cual no me lo habéis enviado. Bueno, chicos, y nada más, que yo confío en vosotros, que yo sé que esta semana habéis estado un poco más ausente porque habéis tenido una serie de asuntos personales, pero nada más, que contéis conmigo para lo que necesitéis y que cada semana vamos a ir mejor. Muchísimas gracias por atenderme. Hasta luego, chicos.